Buenos días, es nuestra segunda clase en este modo de educación virtual. Indiquemos que la médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, está por debajo del tallo encefálico, se va a ubicar en el conducto raquídeo. La palabra médula viene del latín mielus, que significa en medio de o dentro de, por eso médula está dentro del conducto vertebral. La médula espinal va a tener 31 pares raquídeos. El tallo encefálico, posteriormente veremos, tiene 12 pares. La médula espinal va a tener la forma de un cilindro, pero este cilindro no es uniforme, sino va a tener dilataciones, estrechez. Dos dilataciones vamos a observar. Una que está a nivel cervical y otra la parte casi final entre la parte lumbar y sacra. La médula espinal mide aproximadamente 45 centímetros de longitud en el varón y 42 centímetros en la mujer. Va a pesar entre 25 y 30 gramos, algunos autores dan un término medio de 28. La médula espinal va a tener una forma cilíndrica que va a estar segmentada en 31 segmentos que corresponden a los 31 pares. Esta médula espinal va a estar en relación a las vértebras correspondientes desde el atlas hasta L2. Entonces, la médula espinal solamente va a ocupar 2/3 del conducto raquídeo. Entonces, para nosotros hacer correspondencia de los segmentos con las vértebras, tenemos una fórmula. La fórmula va a ser que en el segmento cervical vamos a agregar 1. Por supuesto que el primero segmento se va a corresponder con el atlas, pero así sucesivamente, el 2, el 3, al segmento agregar 1 para que corresponda con la vértebra. Quiero decir, el segmento 5 más 1, 6, va a corresponder a la vértebra 6. A nivel de la columna dorsal, vamos a tener que agregar en los primeros 6, la mitad, segmentos de la columna dorsal, 2. Y en el segundo segmento, del 7 hasta L1, L2, vamos a tener que aumentar 3. Y cono medular va a llegar hasta L1 y L2. Este dato es muy importante, recordar que el cono medular llega entre L1 y L2 para poder hacer las funciones lumbares. En el desarrollo embriológico de la médula observamos que cuando el feto, la médula va a ocupar casi la totalidad del conducto raquídeo. Por ejemplo, el cono medular va a llegar hasta la última porción del segmento sacro, es decir, de la vértebra sacra. Conforme se va desarrollando, vamos a observar que el tercer mes, donde ocupa totalmente el conducto raquídeo, ya va a empezar a desarrollarse la columna y la médula va a quedar virtualmente ascendiendo. Aquí vemos al sacra 2, sacra 1, y esto es el movimiento de nacimiento. Estos 3 meses, 8 meses en el nacimiento va a alcanzar a la vértebra L3. Ya en el adulto va a estar entre L1 y L2. Habíamos indicado que la médula espinal va a tener 31 pares raquídeos. La parte final, que no se corresponde a las vértebras sacras, los pares raquídeos van a formar un ramillete nervioso denominada cauda equina, es decir, cola de caballo. Que se asemeja a la cola de caballo. Y en la parte final vamos a terminar, esta es la parte, el filum terminal. Este filum terminal y el ligamento coxígeo van a terminar en el coxis. Entonces, este es el desarrollo de la médula. La médula, como podemos ver en este otro gráfico, se va a encontrar, como dijimos, en un conducto vertebral. En este conducto vertebral, aparte de la protección ósea, va a tener una protección por las meninges. Entonces tenemos el hueso, el espacio peridural, la grasa peridural, la dura madre, la aracnoides y aquí en la parte central el espacio subaracnoideo y rodeando
a la pía madre. Entonces en este otro gráfico podemos ver mejor. Aquí tenemos la médula espinal, la pía madre, la aracnoides y la dura madre. La dura madre se denomina paquimeninge. Esta paquimeninge viene de la palabra paquis, que significa duro. En la parte interior, la aracnoides más la pía madre se denomina leptomeninge. Entonces aquí vemos la médula con sus tres cubiertas meninges. Aquí en este otro dibujo la relación con las vértebras, el cuerpo vertebral, las apófisis transversales, las apófisis espinales. Entonces esta es la cubierta, diríamos, ósea, un tejido peridural, la dura madre, la aracnoides y rodeando a la médula la pía madre. En este otro dibujo igual vamos a ver la dura madre, la aracnoides y la pía madre rodeando a la médula. Entre la pía madre y la aracnoides vamos a encontrar el espacio subaracnoideo. En este otro dibujo igual vamos a ver que la médula espinal, si cortamos en una sección, en un segmento, vamos a observar que es algo cilíndrica, que mide un diámetro aproximadamente de 10 milímetros y anteroposterior de 8 milímetros. Entonces aquí tenemos que observar la estructura externa, las características externas de la médula. Como en este gráfico podemos ver, vamos a tener en la parte anterior y central una fisura mediana anterior o media anterior. Lateralmente vamos a encontrar otras fisuras de donde van a salir las raíces motoras, se va a llamar fisura anterolateral. En la parte posterior igual vamos a encontrar una fisura media, en este caso media posterior, otras fisuras posterolaterales y a nivel cervical una intermedia. La sustancia gris tiene la forma de una letra H, para otros la forma de una mariposa. Por lo tanto, vamos a observar en esta sustancia gris el cuerno posterior, el cuerno anterior y los cuernos laterales. Entonces aquí tenemos 1, cuerno dorsal o posterior, 3, sustancia gris intermedia, 2, cuerno ventral o hasta ventral o anterior y el cuerno lateral. Ahora bien, la sustancia gris vamos a observar que va a estar dividida en diferentes segmentos. Si bien hemos observado que tenemos un asta posterior, un asta anterior, un asta lateral, el asta posterior vamos a observar una subdivisión. En la parte más posterior del asta posterior está la cabeza, el cuello y la base. En el asta anterior vamos a tener la base y la cabeza en la parte más anterior. La parte posterior, es decir, el cuerno posterior hasta posterior, va a estar segmentada. La porción más posterior, aquí está dibujado, se llama zona del Isao. Esta zona del Isao es por donde van a ingresar las raíces sensitivas y de esta zona del Isao se va a distribuir a los diferentes segmentos, ascendiendo o descendiendo para llegar a uno de los núcleos del asta posterior. Inmediatamente por delante de la zona del Isao encontramos la zona de Waldeyer, también llamada esponjosa dorsal. Y mucho más adelante encontramos la zona gelatinosa de Rolando. Este es un núcleo sensitivo específico para las fibras que van a recoger el dolor y la témpera. Por eso también se llama que tiene una función termoalgésica. Por delante vamos a encontrar el núcleo propio, también denominado esponjoso ventral. Este núcleo tiene la función de recoger la sensibilidad protopática, es decir, el tacto grosero. Y ya a nivel de la base vamos a encontrar al núcleo de Clark o de Stille, o también llamado núcleo dorsal o torácico. Este núcleo tiene la función de la sensibilidad propioceptiva. Y lateral a este núcleo vamos a encontrar los núcleos basal lateral de Bencherel. En el asta anterior, como aquí podemos ver, también se van a observar agrupaciones celulares y que la vas a clasificar en mediales, laterales y solamente en dos segmentos a nivel cervical y sacro, el núcleo central. Por lo tanto, estos núcleos a su vez se van a clasificar
Los de la parte anterior en ventral, ventrolateral, lateral es esto, ventrolateral, posterolateral, retroposterolateral. En cambio, en la parte medial solamente hay dos núcleos, el núcleo anterior o anterointerno y posterointerno. Y a nivel del cuerdo lateral vamos a encontrar un cúmulo de células que aquí no están dibujadas, pero que van a corresponder al sistema autónomo. Entonces, este sistema autónomo, es decir, de la médula dorsal o torácica hasta va a corresponder al sistema simpático y a nivel sacro 2, sacro 3, sacro 4 al sistema parasimpático. Entonces, aquí tenemos otro dibujo. La cabeza, el cuello, la base, la zona lateral. Aquí tenemos la zona del Isauer, Waldeyer, el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio, el núcleo dorsal de Clark o Stilich, los núcleos laterales de Bencheret. Aquí vamos a encontrar los núcleos motores. Estos son los núcleos sensitivos que reciben de las fibras sensitivas los impulsos nerviosos. En cambio, estos son los núcleos motores que van a estar relacionados con el tallo encefálico o la corteza cerebral, donde van a permitir los movimientos voluntarios, las fibras piramidales, corticoespinales. Entonces aquí tenemos anterolateral, posterolateral, retroposterolateral. Este es el núcleo anteromedial, posteromedial, que van a enviar sus fibras eferentes a los músculos y a los órganos. Aquí es otra figura, lo mismo, zona marginal de Waldeyer, más atrás Lissauer, núcleo gelatinoso, núcleo propio, núcleo dorsal de Stilich, el núcleo lateral Bencheret. Ahora, estos núcleos se van a corresponder con una nueva clasificación, la clasificación que nos va a dar Rexel, un neuroanatomista, es un epónimo Rexel, y que ha clasificado en 10 láminas, como podemos ver, de posterior a anterior. La lámina más posterior va a ser la lámina 1, que va a corresponder a la zona marginal de Waldeyer. Aquí tenemos la lámina 2 al núcleo gelatinoso de Rolando. La lámina 3 va a tener una función de interneuronas y recién el 4 va a ser el núcleo propio. La lámina 5 va a corresponder a los núcleos reticulares, la lámina 6 a los núcleos de la base del cuerdo anterior y la lámina 7 va a corresponder al núcleo de Clark y así sucesivamente. Los núcleos laterales van a corresponder a la lámina 9 y los núcleos mediales a la lámina 8. Si nosotros vemos esta otra figura, vamos a observar que a nivel cervical vamos a tener que los núcleos laterales, como podemos ver acá, van a inervar el miembro superior y los núcleos mediales, los núcleos del cuello. En cambio, a nivel lumbosacro, los núcleos laterales van a inervar al miembro inferior y los núcleos mediales a los músculos del tronco. Es muy importante recordar que hay una segmentación para las partes del cuerpo. Una vez que ya hemos visto la sistematización interna, vamos a ver que la sustancia gris está rodeada de sustancia blanca. Entonces aquí vamos a ver fibras ascendentes, las de azul o celeste. Estas fibras ascendentes son sensitivas, van a venir de la periferia a través de la raíz dorsal o sensitiva, van a ser en algunos casos estación, como en el núcleo gelatinoso, el núcleo propio, y van a ascender. Otros, pasando por la zona del Lissauer, van a ir por el cordón posterior directamente hacia el bulbo y no van a ser estación. Entonces vamos a tener en el cordón posterior, me olvidaba decir que entre las fisuras posterolaterales vamos a encontrar el cordón posterior. Entre la fisura posterolateral anterolateral, el cordón lateral. Entre las dos fisuras anterolaterales encontramos el cordón anterior. Entonces, en el cordón posterior vamos a encontrar
dos fascículos ascendentes que no hacen estación en el cuerno posterior. Estos fascículos son el fascículo gracilis, que quiere decir delgado, y el fascículo cuneiforme, que quiere decir que tiene forma de cuña. Este va a ser de Burdach y este va a ser de Gall. Son epónimos. En la parte lateral vamos a encontrar otros fascículos. En esta parte más lateral o periférica encontramos dos fascículos. Uno anterior, el espino cerebeloso anterior, y otro posterior, el espino cerebeloso posterior. Estos dos fascículos van a venir del núcleo de Stiring y del núcleo de Venteret. La función de estos fascículos y de los núcleos citados son la sensibilidad propioceptiva inconsciente, porque se van a ir al cerebelo. Luego vamos a tener en la parte anterior del cordón lateral, a los fascículos espinocerebelosos, el tracto espino-olivar. Entonces va a hacer contacto con la oliva del bulbo. Ya en la parte anterior vamos a tener las fibras espinotalámicas anteriores. Me olvidaba del espinotalámico lateral. Y este es el espinotalámico anterior. El espinotalámico anterior va a venir del núcleo gelatinoso formando las fibras espinotalámico laterales termoadjacentes. En cambio, los fascículos, las fibras del espinotalámico anterior van a venir del núcleo propio y van a llevar sensibilidad protopática. En la parte axomotoras, de igual manera se van a clasificar en fibras laterales, el córtico espinal lateral, antes llamado piramidal, mal llamado córtico espinal cruzado. Luego tenemos el otro fascículo, el subroespinal. Va a venir del núcleo rojo de Stiring del mesencéfalo a la médula. Luego tenemos otro tracto ponto-retículo espinal. Ya en la parte anterior o columna anterior, fascículos anteriores son el tracto vestíbulo espinal. Van a venir los núcleos vestibulares a coordinar los músculos del equilibrio. Tenemos el tracto tectoespinal, que va a venir del núcleo del techo a la médula espinal cervical para coordinar los movimientos de la cabeza. Y aquí tenemos el tracto córtico espinal anterior o directo. Entonces, en conclusión, tenemos fibras ascendentes, fibras descendentes. En la columna cervical vamos a ver unas fibras ascendentes y descendentes que van a comunicar diferentes segmentos de esta columna cervical. Así tenemos el fascículo septomarginal de forma oval o fascículo oval, y aquí tenemos otro fascículo interfascicular, aquí denominado semilunar. Otro dibujo para ilustrar: en el cordón posterior, el haz de Gall o gracilis, el haz de Burdach cuneat. En la parte lateral, las fibras córtico-cerebelosas posterior, anterior, el haz córtico espinal lateral. En la parte anterior, aquí debería estar el fascículo espinotalámico lateral. Aquí vamos a ver en la parte anterior el fascículo descendente córtico espinal anterior, los fascículos espinotalámico anteriores que llevan sensibilidad propioceptiva. Aquí estos corresponden al espinotalámico lateral. Aquí tenemos otros dibujos para identificar las fibras ascendentes y las fibras descendentes. Y si nosotros observamos, la médula espinal en la parte superior va a tener una entumescencia, una dilatación. Ahí, tanto a nivel cervical y lumbar, el diámetro transversal de la médula va a tener 12 milímetros y un anteroposterior de 8. Por lo tanto, va a tener una forma oval. Este otro dibujo nos muestra igual las fibras motoras y las fibras ascendentes. En relación a la sustancia gris y la sustancia blanca, va a haber diferentes cambios de forma. A nivel cervical, las astas anteriores son más voluminosas porque van a formar el plexo braquial. A nivel torácico, aquí pueden ver, las astas anteriores son más pequeñas, estrechas, y nuevamente a nivel lumbosacro las astas anteriores son mayores porque van a formar el plexo lumbosacro. En conclusión, podemos decir que la médula espinal es
parte del sistema nervioso central, la parte más caudal, que se va a alojar en la médula espinal. Entonces, ¿cuál será la función de la médula espinal? La función de la médula espinal simplemente es de conducir fibras sensitivas ascendentes que van a ir al tallo y a la corteza cerebral a través del tálamo, y conducir fibras descendentes motoras desde la corteza cerebral o los núcleos de la base o del tallo encefálico hacia la médula espinal, que van a inervar los músculos, por eso se llaman fibras descendentes motoras. Además de ser un órgano de conducción ascendente-descendente, también tiene la función del arco reflejo. Entonces, el arco reflejo va a estar constituido por la fibra sensitiva o raíz posterior, que va a recibir el estímulo. Este estímulo va a viajar por el nervio raquídeo. La primera estación va a ser en el ganglio raquídeo y de ahí va a ir a un núcleo sensitivo. Este núcleo sensitivo se va a conectar con el núcleo motor a través de una neurona internupcial. Luego, esta neurona va a enviar sus estímulos a través de la fibra motora hacia el músculo. Entonces, este es un arco reflejo general. Aquí tenemos un arco reflejo a nivel de los músculos del miembro inferior. En este dibujo podemos ver, frecuentemente vemos esta acción, que se está tomando el reflejo rotuliano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a golpear con un martillo cuyo extremo tiene una goma a nivel del ligamento rotuliano o patelar entre la rótula y la tuberosidad tibial anterior. Golpeamos ahí y vamos a elongar las fibras, los huesos, y estos van a iniciar un estímulo que va a viajar a través del nervio del cuádriceps, va a ir a los núcleos sensitivos de la columna lumbar. Las neuronas internupciales van a comunicar a los núcleos motores del nervio femoral, que va a dar al nervio del cuádriceps y va a ir a los músculos contrayéndolo, y la pierna va a ser extendida. Aquí tenemos otro dibujo que ustedes lo van a encontrar en el atlas. Si nosotros recibimos un pinchazo en el dedo índice, este va a viajar por el nervio mediano, va a ir al ganglio raquídeo. Como es un pinchazo, va a ir al núcleo gelatinoso desolando, y de ahí a los núcleos motores a través de las neuronas internupciales, y de ahí nuevamente por el nervio mediano va a retirar la mano. Un arco reflejo monosináptico. ¿Qué quiere decir mono? Quiere decir uno, ¿no? Pero aquí hay 3 neuronas, una sensitiva, internupcial y motor. Pero va a ser poli cuando va a integrar otros segmentos este reflejo. Si yo me pincho la mano, no solamente voy a retirar mi dedo, sino también todo mi miembro superior. Inclusive voy a dar un paso hacia atrás o puedo brincar, saltar. Entonces quiere decir que se van a conectar con los núcleos motores de la parte inferior. Domina el miembro inferior. Puedo retirar mi cabeza con los núcleos que van a controlar los músculos del cuello. Entonces, vuelvo a insistir, la función de la médula espinal es conducir fibras ascendentes sensitivas, descendentes motoras y el arco reflejo. De nuestro conocimiento, tenemos que tener una aplicación clínica. Aquí está la columna vertebral, aquí está, dentro de ella está la médula, y vamos a encontrar que la médula va a partir a nivel del atlas hasta el cono medular, que se encuentra en lumbar 1, y va a ser la transición a lumbar 2. Entonces, este conocimiento nos sirve para nosotros poder hacer una punción lumbar al espacio aracnoideo para conseguir o encontrar el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la función o finalidad de la punción lumbar? Son 2. En neurología se obtiene el líquido cefalorraquídeo para hacer los análisis, para ver cómo se encuentra el sistema nervioso central, si hay una infección, si hay una hemorragia. Entonces el líquido nos va a dar ese diagnóstico, porque el líquido es cristalino, cristal de roca, dicen los clásicos. Si estuviese enturbiado, entonces habría una encefalitis,
y si fuese hemorrágico, una hemorragia subaracnoidea. Pero también lo van a utilizar los anestesiólogos. Los anestesiólogos pueden depositar en este espacio donde está el líquido cefalorraquídeo un anestésico, la lidocaína pesada. Entonces, a esta punción se denomina anestesia raquídea. Entre el hueso y la dura madre vamos a encontrar el espacio peridural. Entonces puede también utilizar este espacio depositando silocaína, pero ya no pesada, sino normal. Entonces, cuando ustedes estén en de cuarto año o quinto, donde se lleva anestesiología, lo que tienen que recordar que el cono medular alcanza la vértebra L1 en transición al L2. Entonces, el anestesiólogo, el neurólogo puede utilizar el espacio entre L2 y L3 para hacer su punción. Y eso lo encontramos a través de las crestas. Así nosotros hacemos una línea entre crestas, nos va a señalar eso. Podemos utilizar 3 espacios entre L2 y L3 y entre L3 y L4. Entonces tenemos 2 alternativas. Si fallamos en uno, podemos utilizar la otra. Entonces, ¿en qué caso se hace la punción lumbar? Para los neurólogos, en caso de meningitis, encefalitis, hemorragia subaracnoidea, diagnosticar el síndrome de Rey. En caso de inflamación espinal, cuando se sospecha de neurosífilis, para diagnosticar esclerosis múltiple, para hacer tratamiento de hidrocefálico. Y los anestesiólogos para 2 tipos de anestesia. Raquídea, cuando llega al espacio subaracnoideo y llena el líquido cefalorraquídeo de silocaína pesada, y la otra, la peridural, que está en el espacio peridural. Pues aquí podemos ver 2 formas de hacer la punción lumbar. Este es un resumen que les hice para que puedan entender médula espinal. He recibido sus trabajos de generalidades, están muy bien, algunos lo han hecho mejor,